saludo a todos los que nos ven y bienvenidos al último programa del año. Pues aquí voy a entrevistar yo el último programa del año. Me conocen ustedes, Miguel Barrachina, que quiero que me hable un montón de cosas. Pero hay una cosa que ha sido noticia estos días, la famosa ley Cela. Pero ¿cuál es el problema, Miguel? Que hay mucha gente que desconoce realmente porque los lían. Unos medios dicen una cosa, otros medios dicen otra. ¿Qué es la ley Cela? ¿Y por qué vosotros, digamos que no estáis muy a favor de esa ley? ¿Nos lo podía explicar para toda esa gente que no llega a entenderlo? Sí. Bueno, lo más llamativo de todo es la tramitación. Es que se ha hecho por la vía de urgencia. En plena pandemia, lo urgente es cambiar una ley sin ningún tipo de consenso, y para la gente de Palancia supone varias cosas. Primero, el castellano. Se ha suprimido el límite mínimo de que se imparta un 25% en castellano en todos los colegios del país. Ya no hay regulación nacional y entonces pasa a ser autonómica. ¿Qué sucede? Hace 2 cursos intentó el gobierno valenciano, con la ley de chantaje lingüístico, decirle a los niños del Palancia que si elegían castellano les quitaban horas de inglés, para animar a los padres a matricularlos en inmersión lingüística en valenciano. Lo recurrimos, en este caso el Partido Popular lo recurrió, y ganamos en los tribunales. Los jueces dijeron que era ilegal llamar básicos a los niños que tienen como lengua vehicular el castellano y avanzados a los que tenían inmersión en valenciano. Decía que había que tratarlos con libertad. Ganamos en los tribunales. Hoy perderíamos. Es decir, probablemente a partir de septiembre nuestros niños vivan inmersión en valenciano porque así lo determinan. El cole al que yo llevo a mi hija, todos los coles de Segorbe, de Altura, de Soneja, reciben cartas diciéndoles a los administrativos que cuando se van a dirigir en valenciano a los padres. Lo cual es ridículo. Es decir, si yo hablo en castellano porque me da la gana con los secretarios de mi pueblo porque me da la gana, ¿quiénes son ellos para decirme cómo he de hablar? Por tanto, primero el tema lingüístico, 1. 2, la elección libre. Mi hijo Miguel va al instituto público y mi hija va al cole concertado. ¿Por qué? Porque me da la gana. Ahora se ha eliminado la parte referente a demanda social, es decir, petición de los padres. Entonces puede darse la circunstancia de que alguien pida público y por proximidad le asignen un concertado, y al revés, uno pida uno concertado y le asignen un público. Desaparece por completo la referencia a la demanda familiar, a la demanda social. Y luego lo que es menos visual, que es más civilino, es que lo que tratan es de introducir la cultura del subsidio en lugar de la cultura del esfuerzo, que al final es la que da resultado. ¿Cómo? Pues de muchas formas, pero hay 2 muy llamativas. Una, pudiendo pasar de curso con suspensos ilimitados. Si mis hijos saben que suspendiéndolo todo pasan, pues lo suspenderán todo, porque uno cuando tiene 13 años, cuando tiene 14, lo que necesita es una dirección, es decir, una orientación, no que te dejen tumbado en el sofá, que hoy en día es una alternativa muy sugerente para muchos jóvenes. 1, poder pasar con suspensos ilimitados. Y 2, los niños de tercero de la ESO, tercero de la ESO es lo que antes llamábamos primero de BUP, o primero de formación profesional, es decir, 13 años, podrán decidir asambleariamente, sin conocimiento de sus padres, no ir a clase. Y no podrá ser punible, ni podrán ser objeto de reprimenda. ¿Para qué se hacen estas barbaridades? Que un niño de 13 años pueda decidir asambleariamente no ir a clase. Pues para fomentar lo que sería no sé si el huelguismo o el sindicalismo juvenil. Es decir, que tú ya con 13 años te sientas empoderado y junto a tus compañeros decidas no ir a clase. Y el profesor no puede ni reprenderte ni ponerte falta siempre que esa decisión sea una decisión asamblearia. O sea, son, por un lado, intención de desvincularlo de la familia. Aquellos que quieren construir seres humanos a su imagen y semejanza, lo que quieren es desvincularlos de la familia. Y segundo, crear seres dependientes, es decir, aborregados, que es lo que a muchos gobiernos les conviene. Gente que suspenda mucho y que al final lo que dependa sea de el subsidio que tú quieras o no quieras darle. Y por eso estamos en contra de todo, pero fundamentalmente
y lo característico de esta comarca es el tema lingüístico. Por lo que me estás contando, los idiomas que deberían unir, en este caso nos separan, y luego también la ley del esfuerzo. No se recompensa el esfuerzo, sino parece que se esté recompensando la vagancia, que serán esos niños el día de mañana. Sí, pues es sorprendente, porque si fuese así, es decir, si el mundo real fuese que durmiendo te llega todo hecho, pues oye, todos a dormir. Pero sabemos que es falso. Sabemos que los países donde no se trabaja son países donde hay mortandad infantil, donde hay desnutrición, y los países donde la gente tiene trabajo, donde hay una cultura del esfuerzo, la que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos, pues se prospera. Por tanto, tratar en la norma educativa de que los jóvenes no haciendo nada pasen de curso, y si no quieren ir a clase tampoco pasa nada, pues es un mensaje que confunde a nuestros jóvenes, porque la educación es en casa, en familia, con tus padres y también en el colegio, y por tanto los gobernantes no deberían dar esos mensajes equívocos para nuestros jóvenes. Así es. Aparte de la ley CELA, que como hemos visto es un cacao y que hay mucha gente que no está de acuerdo, como es normal, también los presupuestos este año van a variar mucho, porque de repente hemos tenido una pandemia a nivel mundial que nos ha hecho cambiar también esos presupuestos. Hacía falta muchísima más cantidad para sanidad, entonces yo no sé lo que va a pasar en el 2021. Bueno, lo deseable es que verdaderamente hace falta, como tú bien dices, más dinero en sanidad, pero no se va a dedicar, proporcionalmente se dedica lo mismo, es más, se dedica menos que antes de la pandemia en proporción, motivos por los cuales ellos sabrán. A lo que se dedica más, curiosamente, en el presupuesto de la Generalitat, este año respecto al anterior, son 366 millones de más en empresas y organismos públicos, estos que uno nunca sabe para qué sirven. A mí me gusta la bicicleta y a ti también, pero lo que crean es una oficina de la bicicleta. Oiga, no cree la oficina, que no nos hace falta más chiringuitos de ese estilo, o la oficina que crearon en Altura para denunciar no sé qué de la guerra civil. Es decir, chiringuitos. Ahora van a sacar 360 plazas, no de médicos, que es lo que hace falta, sino de periodistas para Punt. Hará falta que pierdan 65 millones de euros cada año en el aparato de propaganda de Chimo Puig en este momento de pandemia. ¿No sería mejor que llevan 6 años y no han abierto ningún centro de salud? Bueno, uno, el de Peñíscola, pero han cerrado otro, en Villarreal. 0. Es decir, el saldo es 0 en 6 años. Muy bien debía estar todo para no construir una sola instalación sanitaria, y 11.000 sanitarios menos, según la Sindicatura de Cuentas, había el último año cerrado, que es 2019, 11.000 menos que con el anterior gobierno, que hace 6 años. 11.000 menos, es una barbaridad. Por tanto, cuando la gente se pregunta ¿por qué no me cogen el teléfono? Porque no hay gente. En plantilla se pintan, pero después ni se cubren las bajas, ni hay. Ahora encima van a imponer el requisito lingüístico también a los médicos. Claro, el requisito lingüístico de valenciano nadie del resto de España ni de la Unión Europea va a acreditarlo, con lo cual la escasez de médicos va a ir creciendo en la Comunidad Valenciana, y nosotros lo que hemos pedido es que se ajusten primero ellos. Este país de la última crisis salió con un gobierno con 11 ministros. ¿Por qué tienen que haber ahora 22 ministros con 22 ministerios cuando las cosas pueden ser mucho más sencillas? O 4 vicepresidencias cuando había una. Pues desde arriba hasta abajo, y sobre todo la parte grasienta, la parte que no sirve, la parte que no aporta, la parte que no es educación, sanidad o servicios sociales, esa es perfectamente prescindible, y es desgraciadamente la parte que en estos presupuestos más crece. Lo que sí que tenemos que hablar también, pues por desgracia, es de la famosa pandemia. Pandemia que, como hemos visto, ya está aquí la vacuna que hoy se ha retrasado, que igual que mañana viene, pero comienzan las primeras vacunaciones. Hay gente que aún no tiene muy claro si se va a vacunar o no. A ver si los convenzo con esto. Normalmente cuando te vas a un viaje al extranjero, te vacunas contra el tifus, la malaria, el dengue, las fiebres, no sé qué, enfermedades que seguramente no vas a coger en la vida, pero te vacunas por un viaje de 20 días.
¿No te vas a vacunar ahora por toda tu vida? Piénsalo un poquito, a ver si vale la pena o no vacunarse. Yo creo que es por el bien común, es por el bien de toda la sociedad. Pero esa pandemia pues también tiene puntos que a nadie nos gusta. Es una información del miedo también, pues que la gente estamos un poco atemorizadas por la información que nos está llegando constantemente, no sabemos qué es verdad, no sabemos qué es mentira, y vivir en un miedo constante, aparte de lo que estamos pasando, pues también es bastante desagradable. Bueno, pues es un miedo a la incertidumbre. Este es el gobierno, hoy lo llevaba a la portada de un periódico, es el gobierno del mundo que más víctimas ha ocultado. Primer requisito para superar cualquier situación crítica es contar la verdad, para que la gente sepa que se expone. Si nos hubiesen dado la información que ya tenían en enero o en febrero, pues muchos no habrían ido a la manifestación del 8 de marzo, probablemente. Si tú ocultas la información y después escondes a los muertos, la impresión puede ser políticamente más favorable, pero lo que haces es alargar la salida de la crisis. Dice el INE, que es un organismo público dependiente del Ministerio de Economía, que hay un 68% más de víctimas mortales. Era indispensable que a los alcaldes les dijesen dónde estaban las víctimas, dónde estaban los contagios, en qué zonas, pues para realizar test. El gobierno que por vía de urgencia ha aprobado la ley educativa o la de la eutanasia no ha tenido ninguna urgencia para que los farmacéuticos que lo están pidiendo puedan hacer test de forma masiva y reiterada a todo el mundo. Los países que han salido, como China, lo han hecho a base de hacer test, test y test, que esto ya lo dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud en el mes de marzo. Y aquí siguen escamoteando los test, es decir, ya ha surgido mercado negro de test alternativos porque el gobierno no te los facilita, pero te los impide. Y por tanto, transparencia 1, 2 test y 3 equipos. La Consellería ha sido condenada ya, el gobierno valenciano, por no equipar adecuadamente a sus sanitarios. Es verdad que pueden haber sanitarios que hayan cometido errores o hayan sido víctimas de una situación de incertidumbre, pero la mayoría son auténticos héroes, muchos de los cuales han sabido que iban a contagiarse y a morir. Y somos la nación del mundo que más sanitarios infectados y fallecidos ha tenido en proporción a sus habitantes. Y por tanto esas 3 cosas que eran los 3 requisitos: transparencia, es decir, verdad, contar lo que ocurre en cada sitio, 2 test y 3 equipos, seguimos en las mismas circunstancias que antes. Los sanitarios siguen diciendo que sus mascarillas no son las adecuadas y por tanto, desgraciadamente, 9 meses más tarde estamos empezando. ¿Vamos a salir? Sí. ¿Por qué? Porque nada ya depende de este gobierno. Las vacunas que llegan son vacunas de laboratorios privados alemanes y estadounidenses. La española es estadounidense, Pfizer es un laboratorio privado que no depende del gobierno, contratado por la Unión Europea, que tampoco depende del gobierno, y lo único que sí ha conseguido el gobierno es, en una guerra de las pegatinas, conseguir interceptar las cajas españolas para colocarles la pegatina del ministerio, y después, cuando han llegado a Valencia, las ha interceptado el gobierno valenciano para colocarle otra pegatina del gobierno valenciano. Y ahí termina, es decir, en 2 pegatinas. Esa es su gestión, con lo cual estoy confiado en que va a salir adelante, porque nadie nos estafará, como sucedió comprando mascarillas que no funcionaban o test que no valían, porque será una contratación, es una contratación conjunta de la Unión Europea, y por tanto, en fin, la gente debe ser prudente. La gente mayor, que tiene tiene 18 veces más de probabilidad de que se le complique que una persona joven, debe ser muy cauta. Desde que te ponen la primera vacuna hay que repetirla a las 3 semanas y tarda 10 días en hacer efecto, pasa un mes. Por tanto, las primeras personas inmunizadas por la vacuna tardarán 30 días. Cabe el riesgo de que la gente salga a celebrarlo con precipitación, como nos sucedió en julio, cuando el presidente del gobierno dijo aquello de hemos vencido al virus y hay que salir a levantar la economía, y la gente se lo creyó. Por tanto, ahora cabe la posibilidad de que nos creamos que esto es inmediato y será cuestión de unos cuantos meses al menos.
Antes me has hablado de la ley de la eutanasia. La ley de la eutanasia, el derecho a morir dignamente. Morir dignamente siempre va a morir, porque tenemos unos magníficos sanitarios, hay que decirlo, y también hay unos cuidados paliativos buenísimos que nadie va a sufrir hasta el día de su muerte. Lo que pasa es que hay gente que va a estar malito eternamente y a lo mejor decide: yo no quiero vivir más, simplemente porque es un sufrimiento para mí y es un sufrimiento para mis familiares. Pero no sabemos cómo se ha planteado esa ley de la eutanasia. Es una ley muy complicada. Sí, casi ningún país la tiene, el 3% de los países, y países como Australia, supuestamente en la vanguardia legislativa, lo aprobaron, y a los 9 meses, por el efecto llamada al suicidio, tuvieron que derogarla. Yo creo que en este momento en el cual Mónica Oltra está pidiendo test, Mónica Oltra, es decir, la responsable de haber cerrado el colegio de la Resurrección de Segorbe, y que suma 24 condenas por haber cerrado ese colegio y muchas otras más, está pidiendo test para las residencias de ancianos, y los test no llegan. Que el mensaje que le demos a una persona mayor sea: si tú pides hoy que acabemos contigo, en 15 días tienes el veneno, y que el gobierno sea capaz de facilitarte el veneno para acabar contigo, incluso que un sanitario acabe contigo en 15 días, al mismo al que le dices que para él no hay test. Claro, el mensaje que le damos a una persona mayor es que, en fin, es que no pinta nada, es que no pinta nada. Es que test para ellos no queremos, y sin embargo el veneno se lo vamos a facilitar gratuitamente, y o bien se lo pone él o bien se lo pone un sanitario. Me parece una crueldad, sobre todo porque ni hay demanda social. Los cuidados paliativos pueden mejorarse si no funcionan, porque es verdad que este año que estamos, 2020, aunque quedan unos días, en la Comunidad Valenciana van a morir más de 5.000 dependientes esperando una ayuda. Si lo que no funciona porque se ha hecho mal o porque lo hicimos mal es la ley de dependencia, y la gente ha de vivir cuando es dependiente con comodidad, pues mejorémosla. Si lo que hay que hacer es mejorar los cuidados paliativos, todo el mundo tiene derecho a que se le cede cuando lo necesite. Nadie muere en España en manos de ningún sanitario padeciendo. Eso no es verdad, eso no es cierto. Eso de sufrir, no, la ley no habla de dolor. O sea, ninguno queremos que nadie tenga dolor. Eso ya funciona. Por tanto, lo que hay que mejorar es la dependencia, los cuidados paliativos, las unidades del dolor, cosas modernas para alargar la vida a la gente mayor. No para decirles el final es en 15 días, que es una crueldad, que es el mensaje equivocado. Vamos, me parece tristísimo que un país termine así, es decir, diciendo que lo pides, tienes que pedirlo 2 veces, pero tu familia puede no saberlo. Es decir, ¿cuántos hijos irán a despedir a sus padres en la residencia y no sabrán si los van a volver a ver o no? O sea, hemos llegado a un nivel de pérdida de valores tan grande, es decir, que la solución es que se muera. Es una crueldad extraordinaria. Y de hecho el propio gobierno actual, el Partido Socialista, estaba hace 2 años abiertamente en contra, porque votó junto a nosotros hablando de cuidados paliativos, de mejora de la dependencia, pero no esto. Pues sobre todo es que el requisito es tener una enfermedad grave e incurable. Oiga, grave e incurable era el SIDA, y hoy en día con una pastilla diaria la gente que padece SIDA vive con normalidad entre nosotros sin ningún problema. Renunciar a eso y acabar con esa serie de gente, o que tenga una situación depresiva, es que no tiene uno derecho a estar un mes con ganas de morirse y después volver a vivir. Claro que sí. Por tanto, parece que en este momento de pandemia decir que el suicidio asistido es tu derecho me parece una crueldad, ¿no? Lo que es un derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la salud, que desgraciadamente hoy muchísima gente en esta comarca ha fallecido sin haber tenido la asistencia que merecían. Ese sí que es un derecho. Y por tanto, mientras ese derecho no esté cumplido en su integridad, lo otro me parece verdaderamente tratar, sobre todo a las personas mayores, de una forma cruel. Enfermedades graves e incurables son muchísimas enfermedades graves e incurables. El Parkinson, Alzheimer, ¿qué quiere decir? Es decir, pues claro, se combaten, se lucha,
y en muchos casos mueren por otros motivos distintos a la enfermedad que ahora se va a catalogar como grave e incurable, que te habilita a pedir el suicidio y que en 15 días puedan suicidarte. Esta ley sanitaria arrastra una grandísima crisis económica detrás que vamos, por desgracia, a vivir durante una larga temporada. Les pongo un ejemplo muy fácil. Si no tenemos fiestas, pues los músicos no pueden tocar, el pirotécnico tampoco tiene faena, y así un sector muy grande. Incluso los toros, ¿no? Las ganaderías, los ganaderos, hace no sabemos cuándo que no trabajan. Pero esos animales tienen que comer, esos animales comen día a día, entonces si no tienes trabajo y tienes que alimentarlo, ¿qué sucede? No te queda más remedio que acabar con sus vidas, que llevarlos al matadero antes de hora. Y ahí también se está luchando bastante que por lo menos reciban una ayuda para ir, digamos, que subsistiendo una temporada hasta que volvamos a la normalidad. Sí, porque al final ellos siguen teniendo todos, el sector de la restauración, el de la hostelería, los ganaderos, una serie de obligaciones tributarias mensuales y sin embargo, no por sus errores, sino por prohibiciones gubernamentales necesarias en muchos casos, no pueden trabajar. Entonces ahí me prohíben trabajar, pero debo seguir cotizando a la Seguridad Social, por ejemplo, o debo seguir dando de comer a los 9.000 toros y vacas bravas que ya han sido sacrificados la mitad. Ya solo quedan la mitad de toros y habían 130 ganaderías que además colaboran con la despoblación porque están ubicadas en Matet, en Algimia de Almonacid, en El Toro, en lugares donde verdaderamente hay problemas de población. Es una actividad, una ganadería extensiva, ecológica, y que por tanto generaba una gran ayuda y ha sido el único colectivo ganadero de la Comunidad Valenciana que no recibe ninguna ayuda por criterios ideológicos. Y somos la única comunidad, la valenciana, que ha decidido no ayudar a los toros bravos, siendo la Comunidad Valenciana el lugar del mundo en el que mayor número de celebraciones taurinas hay, e ideológicamente se ha decidido no ayudarles. ¿Qué sucede? Pues que están desapareciendo. Y una vez desaparecida una ganadería, crearla es muy difícil. Es mejor poder aliviarles y tratarlos como al resto de ganaderías. Es decir, oye, una ayuda, lo mismo que están recibiendo cada una de las restantes. Una orden de ayudas por la que se atendía a todo tipo de animales, excluyendo a este tipo. Y nosotros lo que pedimos es igualdad de trato, es decir, que los traten por igual. ¿Qué pretende aquí, en este caso, la consellera es Compromís? Pues lo mismo que en Cataluña, pero sin la valentía de prohibirlo. Es decir, vamos a aprovechar la pandemia, que sin ayudarles y prohibiéndoles los eventos, tienen que desaparecer. Entonces están en vías de extinción. Es uno de los colectivos, es el colectivo ganadero en la Comunidad Valenciana que peor lo está pasando. Dentro de toda la agricultura y ganadería es el sector más dolido, y por eso lo que pedimos es naturalmente igualdad de trato. Y al final, ya no solo en este, sino en todos, es decir, el resto de la Unión Europea está bajando impuestos para hacer más llevadero a las pequeñas empresas esta situación pandémica. Si aquí los subes, aunque digas que no los subes, pero si subes las bebidas azucaradas, lo que estás subiendo es los refrescos que el señor del bar o el del restaurante tiene que servir, por tanto subiéndole los precios un 10%, un 11%. Si subes los envases, estamos todos a favor de la ecología, pero si se los subes, pues el agricultor dice, oye, si yo para utilizar el gasóleo me lo subís, si me subís los envoltorios de mi naranja, si me subís el precio del zumo de naranja, porque es una bebida azucarada, si además me vais a subir las transacciones, como no puedo ir al mercado, pero las vendo, las transacciones telemáticas, me lo estáis subiendo todo. Diréis que no me tocáis el IRPF, pero me subís todos mis costes, y si los ingresos se han hundido por la falta de actividad económica, el gobierno no debería elevar los costes, debería hacer lo que hace el resto de países, contener su gasto corriente y poder bajarles impuestos como ha hecho todo el mundo. Pues damos por finalizado este 2020, un año que
para todo el mundo ha sido un año horroroso, pero del que tenemos que aprender muchas cosas. Estas situaciones nos enseñan mucho a crecer como personas, a ver que somos más fuertes de los que nos creíamos muchísimas veces. Y nos llega un 2021 con incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Tú cómo lo ves, Miguel? ¿Eres optimista? Bueno, sí, yo soy optimista siempre y nos tiene que ir mejor. Peor no puede ser. Es decir, 2020 ha sido un año aciago para olvidar, tristísimo, penoso y donde se ha perdido a tanta gente de forma injusta, que 2021 va a ser mejor. Yo el otro día visitaba en Sopeña, una zona recorrida por todos nosotros en nuestra infancia, y veía que se había recuperado el Castillo de la Estrella, el fuerte, y además ha sido una obra que ya empezó, la proyectó Rafael Calvo, luego el gobierno socialista pidió la ayuda y ahora ha sido Carmen Climent la que ha realizado las obras. Por tanto, son proyectos de todos que hacen ver que esta comarca del Alto Palancia tiene unas condiciones que no tiene nadie. Yo pasé a verlo y recordaba que justo la fecha el castillo de Segorbe realmente está en Martín el Humano, porque las piedras del castillo medieval se vendieron y por tanto están por todo el municipio de Segorbe. Allí lo que queda es la última construcción de la última guerra carlista. Justamente por esa guerra carlista, cuando España recupera después de la Primera República la restauración, la monarquía, Alfonso XII entra en Sagunto y se prepara el pleno del Ayuntamiento de Segorbe, que es uno de los plenos, de los salones de pleno más bonitos que hay en todo el país, con su artesonado del siglo XV. Se prepara para que el rey jure la corona en el pleno de Segorbe, en el salón de plenos de Segorbe. No lo puede hacer porque temen que haya un ataque carlista. Ese castillo, ese fuerte, estaba hecho para proteger a los vecinos. El escudo de Segorbe, de hecho, Segorbe es una ciudad doblemente leal. Las dos L's es por las dos veces que ha sido leal a la monarquía liberal frente al carlismo en su día, que era un movimiento, como sabes, casi medievalista, de Dios, patria y fueros, o Dios, patria y rey, según la zona. Por tanto, tenemos tantas cosas en esta comarca, hemos sido tanto, y tenemos un patrimonio natural, inmaterial, por todo lo que aquí se ha hecho, y material, es decir, y arqueológico, de todo tipo, que naturalmente nos tiene que ir bien. Ahora con la pandemia han habido dos sectores que van a crecer. Uno es el de la salud y otro es el mundo rural, porque con menos congestión, con menos polución, el virus funciona peor, y con más espacios libres la gente se contagia menos, hay menos aglomeraciones, y por tanto nuestra comarca puede vivir un reverdecer producto de la pandemia, que ojalá no hubiésemos tenido, pero es muy probable que en muchos de nuestros pequeños municipios ya está sucediendo. Gente que vive en Valencia, en Barcelona u otras grandes ciudades decida, por eso, por la pandemia y por el teletrabajo, que lo ha descubierto mucha gente, que ahora desde casa se pueden hacer muchas más cosas. Se ha dado un salto tecnológico que va a permitir recuperar cosas. Por tanto, yo creo que el primer medio año será de mucha pandemia, pero el segundo medio año, pues yo creo que empezaremos a recuperar la sonrisa. Pues así es, en todos estos casos, en los casos de crisis, es cuando la imaginación se desarrolla, pero que da gusto. Incluso de las cosas más negativas podemos sacar cosas positivas. Les animo de verdad a que piensen en ello. Piensen en el 2020 con todo lo bueno que ustedes han sacado de este año, que seguro que hay cosas, que lo vean desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Seguro que comienzan mejor también el 2021. Pues muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros, Santa, en este último programa. Le emplazamos para el año que viene, para que nos cuenten muchas más cosas, y a ustedes les emplazamos al día 31 a las 11, y hay que poner nuestro canal de televisión, porque vamos a comenzar con esa primera gala comarcal Alto Palancia, la primera horita de 11 a 12, dedicada a los niños, para que no se duerman y tomen las uvas todos juntos, y luego ya música de la comarca, con grupos de la comarca, para bailar hasta que el cuerpo aguante. Sean felices y feliz 2021.